Bueno, ha pasado un año desde que Boric asumió la presidencia y es muy vívida la imagen de ese 11 de marzo cuando camina hacia la estatua de Allende en la Plaza de la Constitución, cuando se para frente a su imagen para rendirle un homenaje. El homenaje no quedó solamente en esa imagen, porque al final de su primer discurso en el Balcón de la Moneda, Boric dijo que estábamos de nuevo abriendo la Gran Alameda, como lo dijera Chicho justamente hace 50 años. Cuando ha pasado un año de gobierno y cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado, yo me pregunto, ¿es acaso el gobierno de Boric un gobierno popular o no? El 2020 escribí una pequeña columna en El Desconcierto que se llamó Determinar al candidato aunque ya tenga nombre. Ahí la pueden googlear y leer. Fue a propósito de la primaria para determinar si sería Boric o Jadwe el candidato presidencial de Aprodignidad. El principal argumento que expuse en esa columna fue que, independiente a la identidad del candidato presidencial, la determinación del rumbo de un gobierno de izquierda va a depender en buena parte de la fuerza social organizada que pueda dar soporte y que pueda dar claridades al ejercicio de la gobernanza. Es decir, un gobierno popular es una punta de lanza de algo que de abajo lo soporta, lo sostiene, lo direcciona y lo impulsa. Un gobierno popular entonces tiene que ver primero con el pueblo que con el gobierno. Bueno, en ese mismo discurso del 11 de marzo, Boric dijo, y voy a leer textual aquí, que se espera que también haya reciprocidad, que la relación con las autoridades no sea una de consumidores, que trabajemos juntos, que seamos ciudadanos y que este sea el gobierno del pueblo. Allí en lo que dijo Boric está la clave fundamental. Un gobierno popular depende en primera instancia de lo popular y de la fuerza organizada de lo popular antes que de la administración gubernamental. En ese sentido hay que entender que a veces el pueblo se encarna políticamente y otras veces se desencarna. Hoy estamos en un momento en que no hay pueblo como actor político, como sí lo hubo un par de meses hace 3 años atrás. Hoy, después de la pandemia y de la crisis económica, volvimos, como en los últimos 30 años, a tener solamente ciudadanía. Es decir, a tener una forma de participación política de la sociedad que está dada exclusivamente por las reglamentaciones estatales de este Estado de Derecho. Sin pueblo organizado, entonces no hay gobierno popular posible. Pero entonces, sin la posibilidad de gobierno popular, la pregunta es, ¿qué puede hacer este gobierno? ¿Qué puede hacer Aprodignidad? ¿Qué pueden hacer la izquierda? Yo creo que estos 3 niveles, gobierno, coalición e izquierdas, lo que le cabe como horizonte estratégico es nutrir la forma política de lo popular. Sembrar potencia popular para una cosecha posterior, 5, 10 o 15 años más. Nutrir la organización social, nutrir el rol político de lo popular, no es porque sí, no es por un fetichismo romántico izquierdoso, sino que tiene un objetivo claro, que es descentrar el poder, desconcentrar el poder. De hecho, el mismo Boric lo dijo en su campaña. Espero ser un presidente que cuando termine su mandato tenga menos poder que cuando empezó. El asunto es que ese desplazamiento de poder tiene que direccionarse, tiene que conducirse a alguna parte. Porque si Boric pierde poder, ¿quién lo gana? ¿Quién se lo lleva para la casa? Y ahí, justamente, está la disputa política. En esta disputa no es el gobierno el principal responsable de conducir la redistribución de ese poder, sino que la principal responsabilidad, creo, está en los partidos de gobierno. No en el gobierno, sino que en sus partidos. Principalmente y obviamente en Aprodignidad. El rol de los partidos en este caso es conducir y direccionar, darle proyección estratégica y movimiento a la distribución de poder. En ese sentido creo que hay 2 roles que no pueden perderse y creo que hoy, a un año de gobierno, están perdidos. Son roles que están confusos. Administración por una parte, conducción por otra. El gobierno administra, la coalición debería conducir estratégicamente. Me parece que ambos roles se han perdido y eso es principalmente por la debilidad tanto partidista como de coalición de Aprodignidad. Si excluimos al Partido Comunista del análisis y pensamos, por ejemplo, en Convergencia Social, el partido del presidente, esto queda claro cuando vemos que la mayoría de los dirigentes políticos son funcionarios de la administración estatal. Es decir, están en el rol de administración, sin dejarse el espacio suficiente como líderes partidistas para concentrarse en la consolidación de la conducción estratégica. Álvaro García Linera, a propósito de la experiencia del MAS en Bolivia,
decía en algún texto por ahí que a veces es mucho más importante tener un cuadro político en el barrio que en el Estado. Más de alguien dirá que después del plebiscito de salida, en que gana el rechazo, el escenario para las jugadas políticas cambia radicalmente. Lo cual es cierto, evidentemente, porque el discurso transformador pierde visibilidad, las banderas antineoliberales pierden en potencia política. Apruebo Dignidad queda evidentemente debilitada tanto en su rol de administración como de conducción. Y el eje de gobierno, a un año y tras el cambio de gabinete, queda centrado en mejorar la gestión. Pero aparte de la gestión, que obviamente tiene que mejorar, la pregunta es, ¿qué más aparte de la gestión? ¿Qué horizontes hay? ¿Qué dirección? ¿Qué proyección más allá del gobierno y más allá del Estado? Ahí es donde creo que la nutrición de la forma política del pueblo para la redistribución del poder, pese al rechazo de septiembre, no tiene por qué alterarse como horizonte estratégico. Obviamente sí, en términos tácticos, pero no como horizonte político estratégico. La derrota de septiembre parece que está permeando ese horizonte estratégico porque hoy día parece sumamente difuso. Entonces, lo que quiero decir es que el problema no es que el gobierno haga A o B, o que el gobierno tenga a X político en algún ministerio o subsecretaría. Por ejemplo, no sé si hay más PPDs que comunistas, a propósito del reciente cambio de gabinete. Sino que el asunto es cuál es la dirección táctica que A o B tienen en un horizonte estratégico y qué rol le cabe a X político en ese movimiento. Entonces, a un año de gobierno, eso me parece que es lo que no está tan claro.